Bien, hermanos, vamos a compartir una porción bíblica. Y pues como estábamos oyendo en la alabanza, mucho es del amor de Dios. Y aquí podemos decir cómo valorar el amor de Cristo. Más allá de la palabra amor en el estilo romántico o religioso, vamos a entender una parte bíblica en 1 Tesalonicenses 5, a partir del versículo 15, que dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 5:15. Versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apagues el espíritu, no menosprecies la profecía, examínalo todo, retén lo bueno, abstente de todo o de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, que santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Hermano, quisiera yo retomar aquí un valor que se ha perdido: el respeto. El respeto se ha perdido. El respeto tiene que ver con un aspecto del cuidado de la misma persona. Una persona que no se respeta a sí misma no puede respetar a otro, porque nadie da lo que no tiene. Tú ves a una persona irrespetuosa y pues ahí los cánones de respeto están bien establecidos en la palabra. Es que no se respeta a sí mismo. Ni siquiera ha tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesucristo. Son personas que se definen a partir de su propio pensamiento, de su propio sentir, lo que sienten. Les decimos nosotros gente de impulsos cortos. Inmediatamente se encienden, inmediatamente responden, inmediatamente gritan, inmediatamente no tienen respeto por sí mismos. Entonces, es bien fácil que una persona que no se respeta a sí mismo, no respetando a los demás, le haga daño a los demás. Entonces la recomendación de Dios, o el mandamiento, dice: mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y hermano, pues en esta introducción podemos ver que el amor de Dios no es tan solo un aspecto, dijéramos, romántico, de un sentimiento bueno. Los sentimientos son lo peor que puede hacer la persona para engañarse a sí mismo. Una persona que siempre anda por sentimentalismos y por sentimentalismo y a veces es muy tierno y a veces es súper agresivo, esas personas son poseídas por el demonio. Hay un demonio que se llama demonio de mentira, que opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Cuando oigas mentira, es el diablo que miente. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Nos dice el Señor aquí en Mateo 10, versículo 34, que ese es el texto con el que
comenzamos el estudio del miércoles y Dios sigue hablando de esta manera. Fíjate lo que dice: no pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces abajo habla de amor y dice: el que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces hay una interpretación que dice, bueno, pues si son mis enemigos, pues hay que aplicar la ley del ojo por ojo, que también está en la Escritura. Y entonces dice el Señor, pues ustedes han oído que ojo por ojo y diente por diente, ¿eh? Pero vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 21, que dice así: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Dios te lo pagará. Repito: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Dios te lo pagará. Hermanos, si dice aquí en los Proverbios, también vamos a ver cómo lo dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, cuando tú ves aquí en Mateo 10, dice el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice el apóstol en Romanos 12:20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermano, dice Tesalonicenses: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Habrá enemigos tuyos en tu propia casa? ¿Qué debes hacer? Si el que te aborrece tuviere hambre, dice el proverbio. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dice Romanos 20. Si tuviere sed, quiere decir, hermano, una de las acciones más de misericordia de Dios fue que Dios
a sus enemigos que lo tentaron en el desierto, no los dejó sin comer, sino que les dio ¿qué? Pan del cielo. Se dio él mismo, dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan. No Moisés les dio el maná, yo soy el maná del cielo. Entonces, de la misma manera en que Cristo se dio, de la misma manera tú tienes que darte por los que te aborrecen. También tienes que darte por aquellos que te critican y que te juzgan, porque eres una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero no quiere decir que esto te lleve a ser cómplice, a someterte a la presión del mundo, como que si no hablas lo que ellos hablan, pues no están de acuerdo. Pero nunca hablan de Cristo, siempre hablan de sus aventuras, de los amiguillos siempre hablan de las aventuras de borrachos y de todas esas cosas, pero no hablan de Dios. Entonces, si uno va y hace lo mismo, les están haciendo un daño, porque no les estás marcando la diferencia, ni les estás diciendo que lo que hacen está en contra de Dios. Eso es lo que hace que se vuelvan tus enemigos. Sin embargo, si tienen alguna necesidad en algún momento, tienes que acudir. Y hermano, yo anoche oraba y le pedí a Dios por una persona que pertenece a un grupo de delincuencia y que pues desafortunadamente está impune, cometiendo sus fechorías ahí por donde trabajamos. Yo decía, Señor, pues si es necesario, pues hay que ponerle un alto y pues que ya no se pase, ¿no? Dijeron en el mundo. Dice el Señor, si tuviere hambre, dale de comer, no le hagas ningún daño. Vence con el bien el mal. De modo que dice el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si el derecho de las personas es no ser maltratados, no ser insultados, no ser golpeados, ¿cómo le voy a contestar yo de la misma manera? Caería exactamente en lo mismo. Entonces yo me dejaría de sujetar a mi autoridad, que es Dios, por hacer lo que humanamente creo que se merece el otro, por lo que imagino que me hizo. Entonces comienzan las discusiones, los pleitos, los reclamos, la carne, y luego puede suceder una desgracia. ¿Qué debo hacer? Someterme a la autoridad que es Dios. Entonces, si me someto a la autoridad que es Dios, definitivamente que tengo que entender que Cristo no ha venido para traer paz a la tierra, sino ha venido para traer espada. Ha venido a poner disensión entre los que no obedecen y entre los que sí obedecen. Pero el que dice obedecer y contesta de la misma manera que el que no obedece, cae en transgresión de la ley del amor de Dios. Entonces, cuando yo oí una vez que a un pastor amigo mío lo retaron a golpes y él dijo, no, yo no arreglo las cosas así ya, nunca más.
Yo dije, no, pues a este hombre le falta hombría, ¿no? No, le sobró. Y entonces dice, el que ama más padre, madre o hijos que a mí, no es digno de mí. Si dice que los enemigos del hombre serán los de su casa y tú amas más a tu enemigo que a Dios, entonces vas a actuar de la misma manera que cualquiera actúa. A mí ni me busques porque me encuentras. Conmigo no. Porque cuidado, yo soy aquel, como dijo Rafael. No, pues no. No puedes ya más. Porque el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz de Dios, hermano, es que si tu enemigo te aborrece, mira que no le pagues mal por mal. Y entonces creo que ese es lo que los hombres tienen que vencer, que es la voz del egoísmo. Y pienso esto porque dice el Señor, después de que Pedro le negó, Pedro se levantó en el día de los Hechos, cuando fue investido del Espíritu Santo, para decirle a la gente que al que habían matado era el que Dios había levantado como Jesús y Cristo, como Cristo. Pero ¿por qué lo exaltó? Porque Dios no contestó en Cristo mal por mal, sino por el contrario. Cuando le decían, a ver, ¿no? Que tú ibas a destruir el templo en 3 días. A ver si eres Dios, bájate de ahí. Y todavía el otro que estaba crucificado con él, le dijo, pues bájate y bájanos a nosotros. Dice el Señor que ni siquiera lo vio, pero aquel que se humilló y le dijo, Señor, ten misericordia cuando llegues a tu reino, le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El que hizo inocente a Dios y supo que él le estaban pasando las cosas porque se lo merecía. Entonces la gente que recibe las aparentes faltas de sus enemigos, lo que hace es responder igual. El que responde igual no es de Cristo. Dice el Señor, cuando en el capítulo 21, versículo 15 del Evangelio de Juan, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Esto ya fue cuando Cristo estaba resucitado. Cuando Cristo ya había resucitado, se apareció a sus discípulos, a 7 de sus discípulos, y fue cuando les dijo, oye, ¿tienen algo de comer por ahí? Y fue cuando les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán comida. En el versículo 15 dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y entonces dijo el Señor, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir apacentar? Tranquilizar, poner en paz. Porque ya conocía que Pedro era capaz de sacar una espada y cortarle la oreja a alguien. Cuando lo iban a agarrar, sacó la espada y le cortó la oreja a uno, y luego Cristo le tuvo que pegar la oreja ahí. Entonces, después de haber resucitado el Señor, apareciéndose a 7 de sus discípulos, después de haber pasado la incredulidad de Tomás, al cual le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos,
acerca tu mano y métela aquí. Y le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y actualmente la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces cualquiera que pueda regresar mal por mal no es digno del Señor, porque no ha tomado su cruz y le ha seguido. Entonces el amor de Dios es más complejo que el sentimiento agradable que sienten algunos románticamente, decir te amo, Señor. Pero entonces dice el Señor, ¿me amas? Pues guarda mis mandamientos. No digas me amo, te amo con tus labios y con tu corazón andes ahí todavía cómplice de los pecados y del mundo, contestándole a la gente mal por mal. La segunda vez volvió a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Por qué le preguntó 3 veces, ¿me amas? Como cada uno equivalente a cada vez que lo negó. Lo negó 3 veces y el Señor le preguntó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Para que se cumpliese la palabra de Dios en él, cuando le dijo, el demonio ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he pedido a Dios que tu fe no falte. Y aquí le estaba reforzando la fe a su discípulo. 3 veces lo negó, 3 veces lo hizo confesar que le amaba. ¿Cuántas veces vas tú a negarte, a hablar cosas que no convienen, con una falta de respeto a ti mismo, para con los demás, hablando como es costumbre en el mundo normal? Responder, porque conmigo no te metas. ¿Cuántas veces habrá venido el Señor a ti para decirte, me has negado? Porque dice, el que me niegue en la tierra, yo lo negaré en el cielo. Pero las personas piensan que negar al Señor es decir, no lo conozco, como dijo Pedro. No, cada vez que tú respondes a alguien sin respeto a ti mismo, porque el que no se respeta, no respeta a los demás. Si no respetas tu salvación, pues vas a caer en estar hablando mal, maldecir. No respetas tu salvación, no respetas tu alma, no vas a más que a negar a Dios, más que a negar a Cristo. Porque no vas a ser el testimonio del amor de Dios que dijo, Señor, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Entonces es más allá el amor de Dios. ¿Cómo valorar el amor de Dios con los demás? El que te aborrece, si tiene hambre, dale de comer. Quiere decir, el que te aborrece, hazle un bien. ¿Cuál fue el mejor bien que Dios le da al hombre para que no muera? ¿Cuál es la mayor muerte aparentemente no natural? El que se muere de hambre. Dios les dio maná a sus enemigos. Después cayeron 20,000 ahí en el desierto. Pero mientras Dios les dio de comer, y a ti te dice, si tu enemigo tuviere hambre, dice Romanos 10:20, dale de comer. Así como Dios dio de comer a los desobedientes. Pero mire, ten cuidado, tengamos cuidado de no pagar mal por mal. Como es tu enemigo y te aborrece, tomas distancia y lo aborreces.
ojo por ojo. Pero el Señor dijo, tú habéis oído que ojo por ojo, pero yo te digo que todo aquel que te haga un mal, tú le tienes que hacer un bien. Dice aquí, si vemos ahí en el libro de Romanos, del versículo 31 en adelante y terminamos. ¿Romanos? No, Romanos 12 del 9 al 21. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Romanos 12 del 9 en adelante. Bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigas. Entonces a veces a los que te persiguen no les dices nada porque les tienes miedo, pero a los que te quieren en tu casa los insultas, les dices, les gritas. A los hermanos, porque sabes que no te van a contestar. Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No tomen venganza ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, tienes que someterte a la autoridad de Dios, que es tu autoridad superior, porque no hay otra autoridad más grande que la de Dios. Debes pagar bien por un mal, pero sobre todo debes ser respetuoso y respetuosa de las personas. No puedes imponer tu criterio y decirle a las personas lo que tienen que hacer, y menos en la iglesia. Yo no puedo decirle a nadie lo que tiene que hacer si no está fundamentado aquí. Debes hacer lo que Dios dice. Si yo exhorto a alguien, le voy a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer lo que dice aquí. Pero no puedes estar tú en tu propia sabiduría diciéndole y dándole indicaciones y dirigiendo la vida de los demás si no está fundamentado en la Escritura. No seas sabio en tu propia opinión, respeta. Pero como no te respetas a ti mismo, no respetas al otro y no respetas a Dios y no respetas su Escritura. ¿Qué es lo que pasa? Que la falta de respeto es por el desconocimiento de lo que es el derecho espiritual del otro. Yo pagaré. El Espíritu de Dios es el que convicciona de pecado, justicia y juicio. ¿Qué debo hacer yo nomás? Orar. Orar por los demás, orar por mis hermanos, orar por las personas. No darles indicaciones de lo que tienen que hacer. Porque si dentro de mi propia sabiduría
yo le digo a alguien lo que tiene que hacer y va y lo hace y le sale mal, ¿quién va a ser el responsable? Dios no, porque no le dijiste lo que Dios dice, le dijiste lo que tu sabiduría dice, y maldito aquel que confía en el hombre. Respeto es lo que tienes que hacer. No tienes que tener que, porque tú sabes, querer imponer tus conocimientos a los demás. ¿De dónde? ¿No dice el Señor? ¿Dónde está el sabio y entendido entre vosotros? ¿No avergonzó lo sabio de este mundo el Señor por el Evangelio? Entonces la sabiduría humana no es posible que nosotros la impongamos a los demás. El valor que Dios quiere es que respetemos a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo valoro el amor de Cristo, es porque Dios respetó hasta los que lo mataron, hasta los que le golpearon. Y cuando podía haber venido el castigo para con ellos, el Señor le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque ni siquiera saben lo que hacen. Fíjate el grado de respeto del amor de Dios, porque dice el Señor: tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos esos que se perdieron en el momento en que lo crucificaron, temporalmente se perdieron, porque el día de Pentecostés también vino Pedro y les dijo, y vino el Espíritu Santo y les dijo, y entonces se compungieron de corazón y dijeron: entonces, ¿qué haremos? Quiere decir que no estaban condenados para siempre. Ese acto de amor y de respeto de Dios los hizo que se salvaran cuando Pedro les predicó. Entonces algunos se salvaron, porque dijeron: ¿qué haremos? Bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues fíjate tú, si tú respetas a la gente, ¿cómo puedes posteriormente producir que se salven? Aún al que te agredió, porque Cristo lo hizo así. Cristo respetó, perdonó a los que lo agredieron, a los que lo persiguieron. ¿Quién es el pan del cielo? Cristo. Entonces dice el Señor: como tú no eres Cristo, pero estás en su nombre, dale pan si tiene hambre. Al que te aborrece, quiere decir, hazle un bien. Y uno de los mejores bienes que puedes hacer con la gente es no imponerte, respetar a las personas, respetándote a ti mismo. Haz como, dice que, haz con los hombres como quieras que los hombres hagan contigo. ¿A ti te gusta que venga alguien y te imponga y te diga y te maldiga? Pues no lo hagas. Respétate a ti mismo. Que se respeta a sí mismo, respeta su autoridad. Los que no se respetan a sí mismos no pueden respetar la autoridad que tienen, porque nadie da lo que no tiene. Si no tienes respeto, dice: ama al prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Si tú no te respetas, no te amas, ¿cómo vas a amar a Dios? Y si no respetas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? No respetas tus autoridades, ¿no dice el Señor? Toda autoridad es puesta por Dios. Sujétese, porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. Entonces, si yo voy a respetar la autoridad, lo que voy a hacer es que respetar al que no la respeta. No voy a ser yo igual que él, no respetando, pagándole mal por mal. Ah, como es malo, pues sobre él, pues no. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Ahora, acuérdate que también dice el Señor en Mateo 25: me viste con hambre y me viste con sed, me viste con hambre y me diste de comer. Por tanto diré: pásale, hijo mío, a heredar el reino de tu Padre. Pero los que no, por cuanto me viste preso y no me atendiste, me viste con sed y no me diste de beber, me viste hambreado y no me diste de comer, o con hambre. ¿Y cuándo te vimos así, Señor? ¿Cuándo te vimos a ti? Pues como no lo hiciste con estos pequeños que están, la gente que necesita. ¿Quién es el que necesita? El que te aborrece. Es el más necesitado de Dios. Es el que tiene su corazón duro, el que tiene su corazón muy mal. ¿Quién es el que más necesita?
Por eso Dios te dice, al que sea que te aborrezca, dale de comer. Porque dice, por cuanto me diste con hambre y no me diste de comer, apartará a los chivos y a las ovejas, a los chivos brincadores o a las cabras de las ovejas. Entonces el Señor dice, me diste con hambre y me diste de comer. Por tanto, ¿qué debes hacer? No pagar mal por mal. El que tenga hambre haz un bien, pero no nomás al necesitado, porque el que más necesitado está es el que te aborrece, seguro. Es el que está más necesitado de Dios. Pero como te aborrece y tu ego se lastima, dices, no, pues ahora me la pagas. No es así. Recuerda, el que te aborrece es el que más necesidad tiene de pan del cielo, de bendición de Dios, de perdón de pecados, del Espíritu Santo. Y eso evita que tu alma se contamine con la raíz de amargura. No sea que uno de ustedes no vaya alcanzando la gracia de Dios, no sea que una raíz de amargura se siembre. Si tú haces esto que te acabo de decir, no podrá en tu tierra sembrarse una semilla de amargura. No habrá raíz de amargura. ¿Por qué? Porque vas a saber que el que te grita, el que no te respeta, es el que más necesita de Dios. No tomes venganza por ti mismo. El Señor pagará. Y di que el Señor, sin palo ni cuarta, estoy seguro que a ti y a mí nos ha dado unas buenas. Porque Él al que toma por hijo, lo azota. Y hay veces que uno quiere pasarse y brincarse las trancas y Dios, porque te ama, te viene con un juicio, una enfermedad, un dolor, lo que sea. Siempre dice uno, Señor, ¿qué debo aprender? Y aparte ya, cuando aprendes, pues Dios reprende la enfermedad y ya estás sano. O a veces es porque uno trabaja de más o cargó de más y le debe un brazo, esa es otra cosa. Pero uno bien sabe cuando es juicio de Dios, porque ahí está. Acuérdate que decía el apóstol, un aguijón en mi carne que no me dejaba como para decir, tienes que depender de Dios porque no hay otra. Y aquella mujer que les dijo a todos, a ver, ustedes en día sábado no van y libran a su animal. Y esta mujer que estaba aprisionada por Satanás durante tanto tiempo, hija del pueblo de Israel, no merecía ser librada. Quiere decir que mucha enfermedad también es un juicio de Dios, y Satanás es el que ejecuta los juicios de Dios a la gente enferma por desobediente. Les caen enfermedades y enfermedades porque no quieren al llamado de Dios, y les pasa lo que a Jonás. Entonces, hermanita, que Dios llegue y te diga, por cuanto me viste con hambre y me diste de comer, cuanto me viste preso y me visitaste, pues sea lo que sea en tu vida, que esto sea la meta, que llegues a la vida eterna, a la compañía. Imagínate la compañía de Jesucristo toda tu vida, por la eternidad. Por aquí nomás vamos a vivir cuando más 100 años, dice que los más fuertes, 80. Y después, pues, toda la eternidad muerto. No, toda la eternidad con Cristo Jesús. Si hacemos esto, no pagues a nadie mal por mal. Respétate a ti mismo, respeta tu salvación y ama a Cristo respetando su palabra. El respeto a la palabra es algo que está muy diluido. Oye, Dios dice esto, sí, pero yo digo esto, y ¡pum! Se van por la libre. No creo, el espíritu de incredulidad, ya lo vimos, que produce desobediencia. Yo no creo en esto. Yo creo en esto. O sea, no seas sabio en tu propia opinión, acabamos de ver. Sin embargo, la opinión de ellos es más que la opinión de Dios. Dios dice una cosa, ellos dicen otra, y ellos creen más en lo que ellos dicen que en lo que Dios dice. Inclina tu rostro, vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión. Ayuda, Señor, que las tinieblas se disipen, que todo espíritu que no confiese tu nombre sea enmudecido y que todo oído espiritual de las personas que escuchan sea abierto para que tu palabra traspase, Señor, como espada de dos filos, entonces penetre y reblandezca nuestro corazón para ser obedientes y se cumpla tu promesa para que andemos en tus estatutos, en tus mandamientos y los pongamos por obra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te amamos. Amén. Amén. Y amén.